Capítulo 21. Su chancón había estado afuera del templo por un rato, escuchando los movimientos en el interior, capturando cada palabra de la conversación en sus oídos. Motié fue amenazado por un anciano de apellido Yan y su cohorte, exigiéndole que entregara 3000 taels de plata o su familia enfrentaría la ruina y la muerte. Motié y sus compañeros se marcharon preocupados, momento en el que su chancón decidió aparecer y hacerse cargo de la situación. ¿También está en la mansión del Hierro Negro? Las tres personas, incluido el anciano de apellido Yan, fruncieron el ceño, sospechando que su chancón podría estar asociado con Black Iron Manor. Frente a ellos se encontraba su chancón con una espada en la cintura y una máscara. Debido a la técnica de encogimiento de huesos de la respiración de tortuga, su estatura no era ni alta ni baja y parecía completamente normal. Sin embargo, la gente de Black Iron Manor acababa de irse y su chancón apareció justo después. No podían creer que no hubiera ninguna conexión. Los ojos del hombre gordo brillaron y se rió entre dientes. Afuera hace mucho viento, entra y siéntate. El hombre gordo dio un paso atrás, abriendo un camino, y su chancón no dudó en entrar al salón principal. Dentro del salón, la mirada de su chancón recorrió los rostros de los tres ancianos, su expresión ligeramente concentrada. Entre los tres, este anciano debería ser el más fuerte. Los otros dos también poseen habilidades marciales, no son ladrones comunes. Anteriormente, su chancón había escuchado la conversación fuera del templo y se enteró de que el anciano se llamaba Yan y tenía 2 discípulos. El hombre de ropa verde que contuvo e hirió a Motié y a los demás era bastante capaz, y como su maestro, Yan Fei debe ser aún más fuerte. ¿Quién podría ser usted, señor, para preocuparse por los asuntos de Yan Fei de la espada de golondrina voladora? La extraña apariencia de su chancón, que no se parecía a una persona común y corriente, y su presencia en un templo desierto en el bosque en ese momento, obviamente no podían ser una coincidencia. El anciano miró fijamente a su chancón y preguntó con frialdad mientras revelaba su identidad, intentando intimidarlo. ¿En tan poco tiempo, Black Iron Manor había traído refuerzos? Pero para Yan Fei, un artista marcial común y corriente no era digno de consideración. Yan Fei de la espada de la golondrina voladora era un artista marcial con una reputación notoria en el mundo marcial de Ciudad Clearwater, experto en la técnica de la espada de la golondrina voladora, despiadado, que no pestañeaba ante el asesinato, había robado y extorsionado a muchos comerciantes ricos y con sus altas habilidades marciales. Era un oponente formidable para cualquiera. Por supuesto, su chancón nunca había oído hablar de Yan Fei antes. Su chancón volvió a sus sentidos, bajó la voz, haciéndola sonar un poco ronca, solo un plebeyo sin nombre, soy simplemente un transeúnte, buscando calor en este frío amargo, con la esperanza de entrar a tomar una copa de vino para calentarme. Tanto el hombre gordo como el hombre vestido de verde se mostraron vigilantes, esperando la dirección de Yan Fei. Yan Fei sonrió amablemente, está bien. Los invitados siempre son bienvenidos. Linguo, sírvele un poco de vino a nuestro invitado, ¿quieres? Sí. El hombre gordo Linguo asintió respetuosamente, tomó una olla de vino de al lado del fuego y llenó una taza hasta el borde, luego se la llevó a su chancón, ofreciéndosela con ambas manos. ¿Crees que eres digno de ofrecerme algo de beber? Cómete mi puño primero. Su chancón extendió la mano para tomar la copa de vino, pero en el momento en que tomó la copa, la mirada respetuosa de Linguo desapareció, reemplazada por un gruñido feroz, su puño apretado, mientras lanzaba un puñetazo directo al pecho de su chancón. El gordo Linguo se destacaba en el boxeo, él mismo se encontraba en el reino de refinamiento de fuerza, su fuerza sobrepasaba los límites extremos de la gente común. Si su puñetazo impactara en el corazón, podría destrozar el corazón de alguien atravesándole los huesos mientras aún estuviera vivo. Grieta. El hombre gordo fingió ofrecer vino de manera respetable solo para acercarse lo suficiente como para lanzar un ataque sorpresa, su chancón naturalmente había estado en guardia contra tales trucos. Frente al fuerte puñetazo de Linguo, su chancón apretó su puño izquierdo, sus tendones y huesos sonaron al unísono. Aprovechó un poder formidable sin esquivar y lanzó un puñetazo de vuelta. Estallido. Aunque su chancón atacó a Linguo, se sintió como si su puñetazo hubiera llegado antes. Los dos puños chocaron ferozmente y provocaron una explosión amortiguada que recorrió el aire. ¿Qué? Las pupilas del gordo Linguo se contrajeron bruscamente. En el momento del impacto, sintió una fuerza abrumadora que se abalanzó sobre él, dominándolo en un instante y haciendo que su cuerpo de más de 200 kilos volara hacia atrás sin control. Detente.
Jiang Fei se levantó abruptamente, presionando su mano contra la espalda de Lin Wo para detener su retirada. Crack, crack, crack. Mientras caía hacia atrás, los huesos de la mano del hombre gordo Lin Wo emitieron un sonido nítido de ruptura, su muñeca se torció en un ángulo espantoso y un dolor penetrante recorrió su cuerpo. Tan débil, equivalente a mi nivel de hace 2 o 3 años, probablemente un artista marcial en el reino del refinamiento de la fuerza. Con un puñetazo casual, Su Chang'e había dominado fácilmente a Lin Wo como si fuera simplemente un niño, lo que le hizo juzgar internamente que la fuerza del hombre estaba al nivel del reino del refinamiento de la fuerza. ¿Reino de la fuerza divina? La frente del hombre gordo estaba cubierta de sudor frío y su tez cambió drásticamente. El hombre gordo había ingresado al reino de refinamiento de fuerza durante muchos años, con una calidad física que superaba los límites de una persona común. Solo un artista marcial del reino de fuerza divina podría aplastarlo con poder absoluto de un solo golpe. El reino de la fuerza divina, ¿dónde encontró Black Iron Manor un artista marcial del reino de la fuerza divina? Incluso Jiang Fei, el anciano de cabello blanco, no pudo evitar conmoverse. El reino del refinamiento de la fuerza, incluso con un talento mediocre, generalmente brinda la oportunidad de ingresar mediante un cultivo arduo. El 90% de los artistas marciales que logran el éxito en el refinamiento corporal se encuentran en este reino. El reino de la fuerza interna requiere un cierto talento combinado con un entrenamiento diligente y duro para fortalecer los órganos internos. Entre los artistas marciales, se los considera de élite. Aquellos en este nivel tienen una resistencia asombrosa y pueden recorrer decenas de millas a pie en poco tiempo. Mientras que en el reino de la fuerza divina, en la región de la ciudad Clearwater, pertenecen a los expertos que pueden hacerse un gran nombre. Chen Xuan de la banda de caballería negra está al nivel del reino de la fuerza divina, comandando a más de 100 hombres, aterrorizando a todos los que escuchan su nombre. Estos expertos de alto nivel tienen la fuerza necesaria para levantar calderos pesados. Si llevan armadura pesada, poseen una fuerza ilimitada, son inmunes a espadas y lanzas, y realmente se los puede llamar máquinas de matar. El hombre de identidad desconocida que estaba frente a ellos era un aterrador artista marcial del reino de la fuerza divina. Ellos son muy cautelosos conmigo. Su Chang'e vio claramente los cambios en las expresiones y la cautela en los ojos de Jiang Fei y los otros dos, lo que tranquilizó un poco su corazón. Su Chang'e no sabía el nivel de fuerza real de Jiang Fei y sus compañeros. Si los tres fueran demasiado fuertes, más allá de lo que él podría manejar, Su Chang'e definitivamente se daría la vuelta y se iría. Pero su cautela era como mostrar debilidad frente a él, lo que indicaba que su propia fuerza era suficiente para lidiar con ellos. Las muñecas del hombre gordo estaban destrozadas, su frente sudaba de dolor y rabia, pero también estaba llena de cautela y miedo hacia Su Chang'e. Debajo de la máscara, el rostro de Su Chang'e estaba helado. Liu Lang, un miembro de Black Iron Manor, era diligente y bondadoso en sus tratos diarios y era considerado una buena persona. Sin embargo, estas tres personas, en su afán por extorsionar a Black Iron Manor, habían asesinado a Liu Lang como si no fuera más que un cerdo o un perro. Su Chang'e también sintió una leve ira en su corazón. Habilidades impresionantes. Mi discípulo fue grosero y lo ofendió, señor, le pido disculpas en su nombre, ¿está aquí por el asunto de Black Iron Manor? Si hubiéramos sabido que Black Iron Manor estaba relacionado con usted, los tres no habríamos causado problemas. Cancelemos el incidente de hoy, ¿de acuerdo? La expresión de Jiang Fei cambió y al final, reveló una sonrisa, inclinándose hacia Su Chang'e. Jiang Fei no quería enemistarse con un artista marcial del reino de la fuerza divina, por lo que sabía que si se desataba una pelea, incluso si podían ganar, probablemente sufrirían graves bajas. Dado que la otra parte estaba allí por la mansión de Hierro Negro, no era necesario que robaran la mansión de Hierro Negro, era mejor simplemente abandonar la operación y encontrar otro objetivo. Jiang Fei, habiendo viajado por el mundo marcial durante muchos años, sabía muy bien que debía priorizar su propia seguridad por encima de todo. Está bien, la paz es preciosa, dijo Su Chang'e con dulzura. La copa de vino que tenía en la mano cayó al suelo con un estruendo, se rompió y el vino se derramó. Lo siento, no estaba sosteniendo la taza con firmeza. ¿Puedo servirme otra copa?, preguntó Su Chang'e, con un tono de disculpa en su voz mientras miraba al hombre gordo. Esto hizo que el cuerpo del gordo temblara levemente. Anteriormente, había fingido ofrecer una bebida, aprovechando la oportunidad para hacer un ataque furtivo, que le salió mal. ¿Ahora Su Chang'e le estaba pidiendo que sirviera de nuevo?
Ve, sírvele una bebida a este estimado invitado, suplicó el hombre gordo con una mirada hacia Yan Fei, quien dudó un poco y luego le habló al hombre gordo. No quería pelear a muerte con su chancón, por lo que trató de satisfacer las solicitudes del sospechoso artista marcial del reino de la fuerza divina tanto como fuera posible. Al no tener otra opción, el hombre gordo, con un hueso roto en un brazo, sostuvo la taza con una mano mientras un hombre vestido de verde cooperaba para servir otra bebida. Muy bien, señor, justo ahora solo estaba bromeando. Considere esta bebida como una disculpa. El hombre gordo levantó la copa de vino ante su chancón respetuosamente, hablando en un tono bajo y servil. Donde el trío, incluido el discípulo, había sido pomposo y agresivo ante Motier y los demás, ahora parecían algo humildes ante su chancón. Poder. Esto es poder. Su chancón suspiró en secreto. Motier y los demás no eran tan fuertes como ellos, por lo que estaban a su merced, mientras que su chancón era más fuerte que todos ellos, lo que llevó a Yan Fei y sus compañeros a adularlo. Habiendo sufrido una gran pérdida a manos de su chancón y ahora teniendo que disculparse humildemente, el hombre gordo sin duda se sintió humillado. Aún así, sabía que la fuerza de este hombre enmascarado era insondable, e inclinar la cabeza con docilidad para disculparse era la acción correcta para resolver el conflicto. Su chancón tardó en tomar la copa de vino, lo que provocó que el hombre gordo levantara la cabeza ansiosamente, solo para ver a su chancón estirando la mano como si quisiera tomar la copa. El hombre gordo exhaló un leve suspiro de alivio, pero luego su corazón se aceleró con violentas palpitaciones cuando vio que los ojos de su chancón debajo de la máscara destellaban una luz fría cautivadora. De repente, la mano derecha extendida de su chancón se cerró en un puño y se estrelló ferozmente como un tigre que se abalanza sobre un conejo, apuntando directamente al corazón del hombre gordo. El hombre gordo no tuvo oportunidad de esquivarlo y fue golpeado con fuerza por el puñetazo. Auge. El sonido sordo del impacto acompañado del ruido de los huesos al desplomarse hizo que el cuerpo de casi 90 kilos del hombre gordo volara del suelo como un saco de arena a 2 o 3 metros de distancia. La sangre brotó de su boca mientras se estrellaba contra el suelo, con los ojos desorbitados, el corazón destrozado por la tremenda fuerza del puñetazo, la respiración se le fue rápidamente y murió en el acto. Capítulo 22. Hermano mayor. Al ver esto, el hombre vestido de verde lanzó un grito de alarma y se inclinó para ver cómo estaba el hombre gordo, solo para descubrir que el pecho del hombre gordo se había derrumbado y su corazón estaba destrozado, sin posibilidad de salvación ni siquiera para los dioses. Enfurecido, el hombre de verde miró fijamente a su chancón y rugió: ¿Qué has hecho? Has matado a mi hermano mayor. El hombre gordo se había acercado a su chancón para ofrecerle un brindis, solo para ser asesinado por un puñetazo de su chancón. Tus acciones fueron excesivas. Yan Fei miró fijamente a su chancón con las venas palpitando en su frente y los ojos inyectados en sangre, su voz llena de dientes apretados. Bajo su máscara, el rostro de su chancón reflejaba indiferencia. Vine a pedir una bebida y tú tratas de matarme. Me dio un puñetazo y yo le devolví el golpe, eso es todo. En el momento en que se conocieron, el hombre gordo intentó atacar a su chancón con el pretexto de ofrecer un brindis. Si no hubiera sido por la fuerza de su chancón, que excedía sus expectativas, ya habría muerto. Su chancón no lo dejaría escapar. Incluso si estos tres prometieran no volver a atacar la mansión Hierro Negro, su chancón no podía estar seguro de que cumplirían su palabra. El método más infalible era matarlos a todos. Una vez que decidió hacer un movimiento, tuvo que erradicarlos por completo. Maldita sea. Mátenlo. Gritó Yan Fei, con el pelo y la barba al viento. Había apaciguado a su chancón con palabras amables y miedo, pero este último había dejado en claro que no tenía intención de reconciliarse. Después de haber matado a su discípulo, no quedaba nada más que una batalla a muerte, éramos tú o yo. Te mataré, bastardo. El hombre de verde ya no pudo contenerse. Su rostro se deformó de ferocidad y su figura se convirtió en una sombra mientras se lanzaba contra su chancón. Su espada curvada, desenvainada desde su cintura como una luna creciente, se dirigía hacia el cuello de su chancón. La técnica de espada y los movimientos del hombre de verde eran bastante excepcionales. Anteriormente había sometido a Motier y otros en un abrir y cerrar de ojos. Tan lento. Pero para su chancón, quien había desbloqueado el potencial de su cuerpo y entró en el reino de la fuerza divina, los movimientos del hombre de verde eran tan lentos como si estuviera viendo una repetición en cámara lenta, increíblemente lentos. Técnica de corte con hoja de hierro. Corte horizontal. Sonido metálico.
La palma de su chancón ya estaba sobre la empuñadura de su espada en su cintura. Cuando la hoja rozó la vaina con un sonido chirriante, un destello penetrante y frío de la luz de la espada atravesó el aire, cortando horizontalmente hacia afuera. La velocidad extrema combinada con la potencia extrema equivale a una letalidad extrema. Sonido metálico. La espada de su chancón golpeó el punto débil de la fuerza de la espada curva, y el sonido claro del metal chocando, junto con el sonido de una rotura, estalló. La espada curva del hombre de verde se partió por la mitad. ¡Puff! La gran espada de corte de hierro, que podía sostenerse con ambas manos, atravesó la espada curva del hombre de verde y continuó avanzando con una fuerza incesante. La cabeza del hombre de verde salió despedida por los aires, sus ojos aún mostraban un rastro de sorpresa y desgana mientras la sangre brotaba de su cuello cercenado. Frente a su chancón, la técnica de la espada y los movimientos de los que se enorgullecía el hombre de verde parecían tan débiles, sin ningún tipo de floritura, aplastados por una fuerza absoluta, asesinados de un solo golpe. Zumbido. Mientras su chancón mataba al hombre de verde, su mirada se concentró y se escuchó un sonido casi silencioso de aire que se partía. Una cuchilla afilada cortó el aire con el objetivo de golpear desde un costado. Era Yan Fei. Cuando su chancón acabó con el hombre de verde, Yan Fei hizo su movimiento al instante. Su primer movimiento fue una técnica asesina destinada a quitarle la vida a su chancón. La percepción de su chancón era aguda. Blandió la espada de corte de hierro para bloquear la espada larga que se acercaba. Sonido metálico. Las dos espadas chocaron y saltaron chispas. Técnica de la hoja de la golondrina voladora, la golondrina regresa al nido. El cuerpo de Yan Fei se detuvo brevemente antes de que su rostro se contrajera horriblemente, desplegando la técnica de espada que había perfeccionado durante décadas. Su espada larga arrastró varias imágenes residuales, con un tenue brillo blanco brillando en la hoja, tejiendo una red de espadas, astutamente dirigidas a cortar todo el cuerpo de su chancón. Su chancón no se atrevió a ser descuidado. La fuerza de Yan Fei excedía con creces a la de sus dos discípulos por más de un punto, y su chancón blandió su espada para defenderse. Clank, clank, clank. Una serie de sonidos metálicos entrechocantes estallaron como redobles de tambores, la fuerza dispersa apagó las velas del gran salón y solo las llamas del fogón continuaron ardiendo. La luz dentro del salón se atenuó. No puedo cortar su espada. Es verdadero. Motié se defendió contra la espada larga de Yan Fei, tratando de reunir suficiente fuerza para romper la espada de Yan Fei, pero no fue tan fácil. La hoja de la espada de Yan Fei tenía un brillo tenue que fluía sobre ella, eso era verdadero. Yan Fei todavía estaba a cierta distancia del reino de la fuerza divina, pero su nivel de fuerza interna era bastante formidable. De hecho, Yan Fei, debido a su avanzada edad, había comenzado a declinar en su función física y le resultó difícil ingresar al reino de la fuerza divina. Sin embargo, Yan Fei compensó sus debilidades cultivando la fuerza interna y junto con su hábil técnica de la espada de golondrina voladora, podría no quedarse sin la fuerza para luchar contra un experto en el reino de la fuerza divina. La técnica de espada de este hombre es simple y rudimentaria, pero carece de variedad, no debo darle la oportunidad de recuperar el aliento. Yan Fei también se dio cuenta de que la técnica de espada de su chancón era sencilla, lo que le dio a Yan Fei un atisbo de esperanza de victoria. La fuerza y la velocidad de su chancón superaban las suyas, pero la ventaja de Yan Fei residía en su exquisita técnica de espada, tenía que abrumar a su chancón de un solo golpe y matarlo. Clank, clank, clank. En un instante, Motié y Yan Fei intercambiaron más de 10 golpes, lo que provocó que la sangre de Motié comenzara a hervir. Los competidores anteriores eran ladrones y bandidos comunes, enfrentarse a un maestro como Yan Fei le permitió usar esta oportunidad como una piedra de afilar para sus habilidades. Los dos fueron implacables y se enzarzaron en un feroz combate dentro del decrépito templo. Las ventajas de Motié eran su velocidad y fuerza, reaccionando más rápido, y las ventajas de Yan Fei residían en su experiencia experimentada y su exquisita y rápida técnica de espada. SHHH, SHHH, SHHH. La fuerza dispersa de sus golpes hizo volar astillas de madera de una columna que sostenía el techo del templo, dejando cortes profundos en la madera. El enfrentamiento continuó, pero después de 30 o 40 movimientos, la tez de Yan Fei cambió ligeramente. No puedo derribarlo, mi fuerza física y mi fuerza interna están casi agotadas.
con su físico ya inferior al de Su Chancón, sin mencionar su edad, en comparación con el Su Chancón más joven y más fuerte que había alcanzado el reino de la fuerza divina, cuanto más se prolongaba la pelea, mayor era la desventaja de Yan Fei. Yo, Yan Fei, recordaré los acontecimientos de hoy. Yan Fei chocó con Su Chancón una vez más, pero en lugar de avanzar, retrocedió, su figura destelló hacia la puerta del templo, dejando escapar un largo aullido. Habiendo perdido a 2 discípulos a manos de Motié, Yan Fei estaba extremadamente enojado, pero no perdió la razón. Continuar la lucha resultaría en más pérdidas que victorias, por lo que era más prudente irse. Aunque no conocía la identidad de este hombre, lo más probable es que estuviera relacionado con Black Iron Manor, habría muchas oportunidades de venganza en el futuro. Su chancón acababa de terminar de calentarse y su sangre comenzaba a hervir cuando vio que Yan Fei intentaba huir sin luchar. ¿Cómo podía dejarlo ir? Grieta. Dentro del dantián de su chancón, el invernadero de la respiración de tortuga circulaba y se acumulaba en sus extremidades. Los músculos de sus brazos y piernas se hincharon, llenos de una sensación de poder. Su fuerza y velocidad aumentaron significativamente. Dejar atrás a tus discípulos de esta manera, los enviaré a los 3 para que se reúnan, mueran. El juego del tigre de su chancón de los 5 juegos de animales surgió de manera natural. Se impulsó con las piernas como un tigre feroz que se abalanza sobre su presa, dejando huellas de media pulgada de profundidad en el suelo. Soltó un rugido de su garganta mientras su cuerpo se lanzaba hacia adelante, alcanzando a Yan Fei que huía en un abrir y cerrar de ojos y partiéndolo con su espada. Y este golpe de espada, a diferencia de los anteriores, fue con ambas manos sosteniendo la espada. SSSST. El golpe de la espada, como un martillo cayendo, trajo un torbellino de fuerza opresiva que torció ligeramente el rostro envejecido de Yan Fei, horrorizándolo al máximo. El Su Chancón anterior no había usado toda su fuerza en absoluto. No solo había alcanzado el reino de la fuerza divina, sino que su cultivo en términos de fuerza interna tampoco era superficial. Este golpe explosivo fue imparable. Bloquéalo. Yan Fei apretó los dientes, vertió invernadero en su espada y la levantó para bloquear, con la esperanza de resistir el ataque de Su Chancón. Su plan era usar su juego de pie superior para rebotar y huir del lugar. Grieta. Sin embargo, la pesada espada de corte de hierro tenía una fuerza incomparable y cortaba todo lo que se interponía en su camino. En el momento del impacto, la espada larga de Yan Fei se partió. El impulso de la hoja de la espada continuó presionando sin descanso. No. Yan Fei solo logró lanzar un grito de alarma antes de sentir un dolor en la cabeza. La espada de corte de hierro cortó el cuerpo de Yan Fei como si fuera un tronco cortado por un hacha, su torso se partió en 2 y cayó de costado. La sangre mezclada con las entrañas tiñó el suelo cubierto de nieve a la entrada del templo de un completo desastre. Todo volvió a quedar en silencio, salvo por el suave gemido del viento y la nieve. En este templo del bosque desolado había terminado una gran batalla. Capítulo 23. Su Chancón respiró profundamente, calmando finalmente su sangre hirviendo. Esto es el Jianghu, la supervivencia del más apto, es matar o morir, dependemos de nuestros puños para hablar. Al mirar los diversos cadáveres en el suelo, Su Chancón reflexionó en silencio. La mansión de hierro negro no había hecho nada malo, se había mantenido al margen, pero la banda de caballería negra y Yan Fei la habían exprimido y saqueado repetidamente. No importaba cuánta rabia y falta de voluntad llenaran sus corazones, solo podían tragarla. Pero Su Chancón era poderoso, y esa fue la razón por la que tuvo el coraje de destacarse. Los billetes de plata que el señor feudal acaba de entregarles todavía están en estos hombres. Después de limpiar la sangre de su cuchillo en el cadáver de Yan Fei, Su Chancón comenzó a buscar hábilmente los cuerpos de Yan Fei y sus discípulos. Motié había sacado un billete de plata por valor de 100 taels con la esperanza de resolver las cosas pacíficamente. Su Chancón, por supuesto, iba a quedarse con el dinero, considerándolo una recompensa por haberle prestado una mano a Motié para solucionar este problema. De los cuerpos de Yan Fei y sus discípulos, Su Chancón obtuvo más de 300 taels de plata, una suma considerable de dinero. ¿Qué es esto? De repente, Su Chancón mostró una pizca de sorpresa cuando encontró un pergamino de piel de oveja en la bolsa de dinero de Yan Fei. Su Chancón decidió irse sin examinarlo de cerca y mirarlo más tarde. Lo guardó en su pecho, ya no prestó atención a los cuerpos en el suelo y se dio la vuelta para irse. ¿Qué es ese ruido?
En ese momento, a más de 100 metros del templo en ruinas, Motier y sus compañeros miraron en dirección al templo con rostros llenos de conmoción y sospecha. Motier y los demás habían planeado regresar a Black Iron Manor, pero con Yang Chao exhausto y herido, y varios de ellos también heridos, decidieron detenerse y descansar un rato para atender sus heridas. Pero al poco tiempo, una serie de colisiones ruidosas y rugidos llegaron desde la dirección del templo, llevándose lejos en el viento y la nieve. ¿Qué está pasando? ¿Será que esos tres se han vuelto unos contra otros? Yang Chao dijo con cierta incertidumbre. Justo después de que salieron del templo, parecía que había estallado una feroz batalla en su interior. Alguien está saliendo. Con ojos agudos, Yang Chao vio una figura que aparecía en la puerta del templo bajo la nieve iluminada por la luna. En la distancia borrosa, se podía ver aproximadamente que la figura estaba vestida de negro. Y esa persona de negro pareció notar su mirada, mirando hacia donde estaban Motier y los demás. En la vaga distancia, pudieron ver que el rostro de la persona estaba cubierto con una máscara de simio. Después, el hombre de la máscara negra ya no les prestó atención y caminó directamente hacia el otro lado, desapareciendo en la tormenta de nieve. ¿Podría ser que el que peleó con el anciano de apellido Yan y sus discípulos fue él? La gente de Black Iron Manor especulaba en su corazón, preguntándose sobre la identidad del hombre de la máscara negra. ¿Era él la fuente del ruido de hace un momento? Volvamos y revisemos. Motier dudó por un momento antes de levantarse y hablar. Bien. Todos intercambiaron miradas, incapaces de contener su curiosidad y preocupación por lo que había sucedido en el templo. Con mucho cuidado, regresaron al templo. Un penetrante olor a sangre llegó hasta ellos y de inmediato vieron un cadáver partido en dos, tendido sobre la nieve frente a las puertas del templo, con sus entrañas esparcidas por todo el suelo. ¡Puaj! Al ver esta escena espantosa, a alguien se le revolvió el estómago, sintiendo arcadas y casi vomitando. Es ese anciano de apellido Yan. Mientras tanto, Motier tuvo una repentina sorpresa al reconocer a ese hombre. Ese cuerpo no era otro que el del anciano de apellido Yan que los había amenazado antes. Podría ser que los otros dos también estén. Motier entró rápidamente al gran salón y vio al hombre corpulento dentro del salón, así como los cadáveres de los hombres de verde que habían exhibido una fuerza considerable, los hirió, pero ahora estaban desmembrados. Muertos, los tres sinvergüenzas están muertos. Motier y los demás estaban algo escépticos ante la escena ante sus ojos. El trío Yan Fei que los amenazó con inmensa ferocidad hace solo unos momentos, ahora estaban miserablemente muertos en el templo decrépito, sus cuerpos mutilados. Fue el hombre de la máscara negra quien hizo esto, los mató a todos. ¿Cuánta fuerza se necesitaría para cortar a una persona por la mitad de un solo golpe? Motier y los demás sintieron un inmenso shock, recordando al hombre de la máscara negra que apareció en la puerta del templo como un fantasma y desapareció con la misma rapidez. No fue difícil adivinar que el enfrentamiento había sido entre el hombre de la máscara negra y el maestro y discípulos de Yan Fei. Apenas Motier y su grupo se marcharon, el hombre de la máscara negra llegó al templo, libró una gran batalla con el trío de Yan Fei y los mató a todos. Que se vayan, recibieron lo que se merecían. Yang Chao tembló de emoción. Los tres discípulos de Yan Fei lo habían secuestrado a él y a Li Erlang, y habían asesinado cruelmente a Li Erlang. Lo que se siembra se cosecha, y ahora gente como Yan Fei había encontrado su espantoso final aquí. Están muertos, la amenaza se ha ido. Motier también se sintió algo incrédulo. Estos tres villanos lo habían extorsionado, poniendo en riesgo años de su esfuerzo, y ahora todas sus preocupaciones habían desaparecido. ¿Por qué ese hombre enmascarado los mataría? No sé, quizás se trató de un caso de ladrones que se pelearon. Todos los objetos de valor de estos tres hombres desaparecieron. La gente de Black Iron Manor tenía curiosidad de por qué el hombre enmascarado mataría a Yan Fei y los demás, y algunos pensaron que debió haber surgido un conflicto entre ellos. Pero de todas formas, para Black Iron Manor, esta fue sin duda una gran noticia. Vámonos ahora, regresemos y descansemos bien. No le cuentes a nadie más lo que pasó esta noche, dijo Motier, su expresión significativamente más relajada. Ser el objetivo de una banda de bandidos extremadamente crueles fue realmente un golpe de mala suerte, pero afortunadamente, en un giro inesperado de los acontecimientos, un misterioso hombre enmascarado tuvo un enfrentamiento con Yan Fei y los demás y los cortó hasta matarlos, resolviendo la crisis. Sí, volvamos. Pero es una lástima. Li Erlang no puede volver a la vida. Suspiro, deberíamos ocuparnos de su familia en su lugar.
Motié y su grupo comenzaron a sentirse más a gusto, hubo suspiros por la muerte de Li Erlang, pero el grupo no se demoró más y rápidamente abandonó el desolado templo, dirigiéndose de regreso a Black Iron Manor. Naturalmente, Motié y los demás no tenían idea de que la muerte de Yan Fei y sus discípulos no fue una coincidencia, sino un acto deliberado de Su Chang'an, quien los había seguido y acabado con ellos. En ese momento, Su Chang'an ya había regresado a la mansión de Hierro Negro antes que Motié y su grupo. Aunque Motié y los demás lo habían visto inesperadamente antes de irse, a Su Chang'an no le importó. Había usado la técnica de encogimiento de aliento de tortuga para reducir su altura en más de medio pie y, con la máscara puesta, reconocerlo sería imposible. Regresando silenciosamente a sus aposentos, Su Chang'an se guardó la máscara y la ropa y luego se estiró perezosamente. Habiendo tratado con Yan Fei y sus discípulos esa noche, consideró que era una recompensa por la bondad que Motié le había mostrado cuando lo acogió. No pasó mucho tiempo antes de que Su Chang'an regresara y Motié y los demás regresaron sanos y salvos a Black Iron Manor. Cuando amaneció al día siguiente, fue como si nada hubiera pasado, todo continuó como de costumbre, el mundo no deja de girar por la pérdida de alguien. Veamos qué hay en esta piel de oveja, podría ser un manual secreto de artes marciales. Por la tarde, después de un día de trabajo, Su Chang'an regresó a su habitación y sacó una piel de oveja, la misma que había encontrado en el cuerpo de Yan Fei el día anterior. Podría ser un manual secreto de artes marciales, pero no era seguro. Sin embargo, Su Chang'an estaba equivocado, no era un manual secreto de artes marciales, sino una receta. ¿Una receta, expansión de vital? Mientras despegaba la piel de oveja, la expresión de Su Chang'an cambió sutilmente. La piel de oveja contenía una receta llamada Vitalis Prar, y Su Chang'an la miró con atención, sus ojos cada vez más brillantes. Vitalis Prar puede mejorar la energía y hacer circular la sangre, lo que beneficia a los artistas marciales al cultivar su sentido del y practicar la fuerza interior en gran medida. Similar a la sopa fortalecedora del cuerpo, Vitalis Prar era una píldora medicinal beneficiosa para los artistas marciales. Capítulo 24. El propio Yan Fei cultiva la fuerza interior, y no sé de dónde obtuvo esta receta de Vitalis Prar, debe ser para su propio uso. Su Chang'an pensó para sí mismo. La práctica de la fuerza interior es progresiva y no se puede dominar de la noche a la mañana. El poder no surge de repente, requiere un largo tiempo de cultivo y acumulación. Y consumir medicamentos en forma de píldora que ayuden al cultivo de la fuerza interior es, sin duda, un atajo que puede ahorrar mucho trabajo duro. Si tuviera esta Vitalis Prar, el avance de mi técnica de respiración de tortuga sin duda sería más rápido. No hace mucho, la técnica de respiración de tortuga de Su Chang'an se abrió paso hasta el cuarto reino, dando origen al verdadero de respiración de tortuga. Sin embargo, la calidad de su verdadero solo podría considerarse mediocre en el mejor de los casos, capaz de soportar solo unas pocas ráfagas de su máximo esfuerzo antes de agotarse casi por completo. Lograr otro gran avance en la técnica de la respiración de tortuga con los talentos actuales de Su Chang'an también llevaría bastante tiempo. Con esta difusión del vital, tal vez el proceso podría acelerarse varias veces. En cuanto a lo efectivo que es el Vitalis Prar, lo sabría una vez que lo probara. Iré a Clearwater City mañana para comprar los ingredientes medicinales de la receta. Su Chang'an tomó una decisión, mañana sería el día libre, lo que le brindaría la oportunidad perfecta para adquirir los ingredientes necesarios para la difusión del vital. Temprano a la mañana siguiente, Su Chang'an se despertó temprano, practicó las 5 fiestas de animales por un tiempo y luego partió de Black Iron Manor para dirigirse a Clearwater City. Rabieta. En el camino irregular, Su Chang'an corría a pasos agigantados. Su velocidad excedía la de los humanos comunes, creando una ráfaga de viento que doblaba ligeramente las flores y la hierba a ambos lados del camino. Su respiración se mantuvo estable sin ninguna dificultad para respirar. Al haber alcanzado el reino de la fuerza interna en el refinamiento corporal, sus órganos se fortalecieron, mejorando significativamente su fuerza y resistencia. Podía rivalizar con muchos animales en destreza. Para Su Chang'an, una distancia de 30 o 40 li no era más que una caminata corta. Media hora después, Su Chang'an llegó a Clearwater City. Entró a la ciudad con normalidad y fue a una farmacia a comprar los ingredientes medicinales. Sin embargo, Su Chang'an se encontró con un problema. En una farmacia, un tendero de edad avanzada y cabello canoso miró la lista de compras de Su Chang'an y le dijo: «Joven, los ingredientes que desea comprar son muy valiosos y algunos de ellos son extremadamente raros.
La mayoría de ellos no están disponibles en nuestra tienda y probablemente tampoco en otras tiendas. ¿No disponible? La frente de su chancón se frunció levemente al escuchar esto. Los ingredientes necesarios para la difusión del Chivado eran muy escasos y preparar una sola dosis podía costar unos 4 o 5 taels de plata, algo que estaba fuera del alcance de la gente corriente. De lo contrario, Yang Fei no se habría dedicado a extorsionar y a amasar riquezas. Lo que empeoró las cosas fue que estos ingredientes medicinales eran difíciles de conseguir en el mercado, la mayoría de las farmacias no los tenían. Entonces no te molestaré más, le dijo su chancón al tendero. Aún no estaba dispuesto a darse por vencido y continuó buscando los ingredientes de Battle Cheese en otras farmacias dentro de Clearwater City. Tal como lo había mencionado el comerciante anterior, además de algunos ingredientes comunes, la receta del Battle Cheese incluía varios ingredientes clave que simplemente no estaban disponibles en las tiendas. ¿Pensar que no puedo comprarlos ni con dinero? Su chancón se sintió impotente. Pasó un día entero en Clearwater City visitando todas las farmacias, pero sin éxito. A medida que el cielo se oscureció gradualmente, su chancón no tuvo más remedio que abandonar Ciudad Clearwater y regresar a Black Iron Manor. No pude comprar los ingredientes para Battle Cheese en Clearwater City y probablemente será muy difícil encontrarlos también en pueblos y ciudades cercanas. Su chancón se sintió algo angustiado. Al no lograr su objetivo, su chancón se fue a la cama temprano y practicó la técnica de la respiración de tortuga. Cuando llegó la mañana siguiente, el clima era bastante agradable y temprano en la mañana, los invitados llegaron a Black Iron Manor. ¿Es esta la mansión del Hierro Negro? Un joven de unos 20 años, vestido de blanco, apareció a caballo afuera de Black Iron Manor, mirando la placa en la entrada. Este joven de blanco tenía una apariencia distinguida y atractiva, montando un caballo blanco con dos fuertes protectores, también montados a caballo, flanqueando sus costados. ¿Qué asuntos tiene este joven amo? La llegada del hombre de blanco provocó que un miembro de Black Iron Manor en la puerta preguntara respetuosamente. Cualquiera podía ver que el joven de blanco no era una persona común, obviamente requería un trato respetuoso. Con una leve sonrisa, el joven de blanco respondió, «Deseo ver a su señor feudal, tengo un trato comercial que discutir». «Joven amo, por favor sígame y lo llevaré a ver al señor de la mansión», dijo el hombre robusto, al oír que el visitante había venido a discutir negocios, con aún mayor respeto. El joven vestido de blanco y sus dos guardias entraron en la mansión de Hierro Negro. Clank, clank, clank. En el interior del taller, su chancón, con su robusto torso desnudo, blandía el martillo, forjando de forma continua y repetitiva el brillante acero rojo que tenía delante. Saltaban chispas que, de vez en cuando, le caían sobre la piel, lo que le provocaba una ligera sensación de ardor, pero hacía tiempo que se había acostumbrado a ella. Todos deténganse un momento y presten atención cuando diga su nombre. En ese momento, el director Liu entró al taller y gritó en voz alta. ¿Qué es? Las personas ocupadas en el taller hicieron una pausa en su trabajo y una pizca de confusión apareció en el rostro de su chancón. Yang Chao. Sang San. Su chancón. El director Liu gritó nombres, incluido el de su chancón. Aquellos cuyos nombres han sido llamados, vengan conmigo. Al final, el director Liu llamó a unas 20 personas por su nombre y les dio instrucciones. ¿De qué se trata esto? No lo sé, vamos a averiguarlo. Aunque todos estaban desconcertados, no preguntaron más y siguieron al director Liu fuera del taller, a través del camino plantado de árboles, hacia el jardín trasero de Black Iron Manor, donde se recibía a los distinguidos invitados. En uno de los grandes salones del jardín trasero, su chancón y los demás vieron a Motier. Además de Motier, había otro joven vestido de blanco muy desconocido sentado cerca. El joven vestido de blanco tenía un aire de gracia poco común, flanqueado por dos guardias de aspecto poderoso, lo que indicaba una identidad y unos antecedentes extraordinarios. Al ver a todos llegar, Motier los presentó, este es el señor Bai Zhao de la banda de Jade Blanco. ¿La banda del Jade Blanco? Al escuchar esto, el corazón de su chancón se agitó levemente. Había oído hablar un poco de la banda del Jade Blanco. Cerca de Clearwater City, la banda del Jade Blanco era bastante conocida, con una inmensa riqueza proveniente de su negocio del jade, y sus miembros se contaban entre cientos y casi 1000, un coloso en verdad. El líder de la banda de Jade Blanco, Bai Tianao, era un hombre de renombre en el mundo marcial de Clearwater City. No solo era muy hábil en las artes marciales, sino que también era astuto en el manejo de los asuntos.
Dado que el joven vestido de blanco se llamaba Bai Zhao, no era difícil adivinar su identidad, lo más probable es que fuera el hijo del líder de la banda. Para que él visite personalmente la mansión Hierro Negro, debe haber algún asunto importante. Bai Zhao tenía una sonrisa amable en su rostro. Todos ustedes son hábiles maestros forjadores de Black Iron Manor. Para ser franco, deseo contratarlos para que vayan a nuestra White Jet Gang para ayudarnos a forjar algunos equipos. ¿Contratarnos para fabricar equipos? La multitud quedó un poco desconcertada. Las personas que el director Liu había llamado por su nombre eran todos maestros de la forja, y la razón por la que fueron convocados se debió a este hijo de la banda de Jade Blanco, que necesitaba contratar a un grupo de maestros de la forja para ayudar a forjar equipos en la banda, según sus palabras. Alguien frunció el ceño levemente y preguntó, para forjar equipo, ¿por qué no hacer un pedido directamente a Black Iron Manor? ¿Es necesario que trabajemos dentro de White Jet Gang? De hecho, todo lo que se necesitara se podía pedir directamente a Black Iron Manor. Parecía superfluo que Bai Zhao los hiciera ir a White Jet Gang en persona. Bai Zhao sonrió y respondió, no es conveniente revelar el motivo, pero el pago es bastante generoso. Durante un periodo de 4 meses, nuestra banda de Jade Blanco les pagará a cada uno de ustedes 30 taels de plata por mes. ¿Un mes, 30 taels? Cuando se pronunciaron estas palabras, muchos de los maestros de la forja no pudieron evitar tragar saliva. Se sabía que un maestro forjador común y corriente solo podía forjar 2 o 3 espadas de calidad al mes, ganando alrededor de 3 taels de plata. Pero Bai Zhao era muy generoso y ofrecía a cada persona 30 taels de plata al mes. Trabajar durante un mes equivaldría a lo que solían ganar en casi un año, y en 4 meses podrían ganar tanto como lo que habían ganado en 4 años de duro trabajo. Capítulo 25. Sin duda esto hizo que el corazón de todos se conmoviera fuertemente. ¿En serio, es cierto? Esta es la banda del Jade Blanco, rica y poderosa. No necesitarían engañarnos. Sus miradas se encontraron en un acuerdo silencioso mientras susurraban entre ellos. Al emplearlos para forjar herramientas para la banda de Jade Blanco, la remuneración sustancial era difícil de rechazar. Yo, estoy dispuesto a ir. Un hombre no pudo evitar levantar la mano, tenía ancianos que cuidar y niños que alimentar, toda la familia dependía de él para vivir y los gastos eran grandes. El precio ofrecido por Bai Zhao era realmente demasiado tentador para rechazarlo, ganando más de 100 taels de plata en solo 4 meses, una vez que pasara esta oportunidad. ¿Se iría para siempre? Yo también estoy dispuesto. A medida que alguien aceptaba un empleo, otros lo seguían. En medio de la multitud, Su Chang'e se mantuvo en silencio, no era alguien que se dejara influenciar fácilmente por el mundo, sabía que incluso la adinerada banda de Jade Blanco no emplearía maestros de forja a un gran costo sin una buena razón, lo que podría traer problemas. Como no necesitaba esos más de 100 taels de plata, Su Chang'e no tenía la intención de aceptar apresuradamente el empleo como los demás. En ese momento, el joven de blanco, Bai Zhao, de repente habló, ¿quién de ustedes es Su Chang'e? Su Chang'e se sorprendió, no esperaba que Bai Zhao gritara su nombre, no respondió, pero las miradas de los demás se volvieron instintivamente hacia él. Esto obligó a Su Chang'e a dar un paso adelante de mala gana e inclinarse, soy Su Chang'e, he visto al joven maestro Bai. Al ver aparecer a Su Chang'e, Bai Zhao no pudo evitar que sus ojos se iluminaran sutilmente. Su Chang'e, que tenía delante, era un joven, un adolescente, pero de alta estatura, rasgos decididos y un aura extraordinaria, que destacaba entre los hombres corpulentos como una grulla entre los pollos. Bai Zhao, con una amplia sonrisa, dijo, he oído al propietario de la villa, Mo, mencionarte, tu talento es excepcional, tus habilidades de forja son extremadamente soberbias, superan lo ordinario. Nuestra banda de Jade Blanco está precisamente en necesidad de un genio de la forja como tú, estoy dispuesto a pagar 3 veces el precio ofrecido a los demás, 100 taels de plata por mes. Bai Zhao había preguntado previamente sobre los maestros de forja altamente capacitados en Black Iron Manor de Amota. Naturalmente, Motie mencionó el nombre de Su Chang'e. Su Chang'e ahora era bastante conocido en Black Iron Manor, no solo por su excepcional habilidad de forja sino también por su aterradora eficiencia, creando más de una docena de espadas cada mes, superando ampliamente a otros maestros de forja. Talento extraordinario era la única manera de describirlo. Y Bai Zhao había anotado el nombre de Su Chang'e, de ahí la mención específica en ese momento. Esto hizo que Su Chang'e frunciera el ceño ligeramente, la banda de Jade Blanco gastando tanto para contratar a tantos maestros de forja definitivamente tenía un propósito poco común,
Y aunque él personalmente no estaba interesado en atraer problemas, con la otra parte nombrándolo personalmente y ofreciendo un salario más alto que otros. Se encontró con pocas razones para negarse. Después de todo, no podía simplemente decir que sospechaba malas intenciones, ¿verdad? Al no ver una respuesta inmediata de su chancón, Bai Zhao pensó que tal vez su chancón no estaba satisfecho con la remuneración y rápidamente dijo: pequeño amigo Su, nuestra banda de Jade Blanco está desesperada por talento. Si tienes otros requisitos, también haré todo lo posible para cumplirlos. Bai Zhao fue extremadamente servicial, un trato tan respetuoso de alguien de su estatura hacia un herrero era realmente raro. Al escuchar esto, el corazón de su chancón se movió levemente. Varias hierbas medicinales necesarias para la propagación del Ibital son difíciles de conseguir en las ciudades cercanas a Clearwater City, pero si la banda de Jade Blanco está dispuesta a ayudar, probablemente no habría problema. Las hierbas necesarias para la propagación del Ibital eran difíciles de encontrar en el mercado, incluso viajar a pueblos más lejanos podría no garantizar su disponibilidad, pero la rica y bien conectada banda de Jade Blanco seguramente tendría una forma de conseguirlas. Con esto en mente, su chancón dijo: entonces que sea como dice el joven maestro Bai. Al ver que su chancón estuvo de acuerdo, Bai Zhao se sintió muy complacido. Al final, aproximadamente 20 personas aceptaron el empleo de Bai Zhao. Motie no tenía objeciones a esto. Recientemente, Black Iron Manor no estaba particularmente ocupado con pedidos, podía darse el lujo de tener una escasez de 20 personas o más, y fomentar buenas relaciones con una organización como White Jade Gang beneficiaba a Black Iron Manor. Muy bien, Kai Tong, quédate en Black Iron Manor, espera a que empaquen su equipaje y luego llévalos a la base de White Jade Gang, dijo Bai Zhao cuando se resolvió el asunto, dirigiendo a un hombre corpulento que estaba a su lado. Sí, joven maestro. Kai Tong, miembro de la banda de Jade Blanco, obedeció respetuosamente. Bai Zhao se fue con un guardia, mientras Kai Tong esperaba que su chancón y el resto empacaran sus pertenencias. Con una estadía de 4 meses en White Jade Gang, todos prepararon sus maletas de viaje e informaron a sus familias. En cuanto a su chancón, no había mucho que empacar, por lo que regresó a su habitación para tomar algo de ropa para cambiarse. Poco después, el grupo de unas 20 personas completó su equipaje y localizó a Kai Tong. Kai Tong miró al grupo y dijo: si su equipaje está listo, entonces partamos. Necesitamos llegar a la base de la banda de Jade Blanco antes de que oscurezca. Nadie se opuso a ello. Un grupo de personas partió en dirección a la banda del Jade Blanco. La estación de la banda de Jade Blanco estaba ubicada a casi 100 millas de la mansión del Hierro Negro. Se embarcaron por la mañana, parando de vez en cuando para descansar en el camino. Como todos tenían una condición física bastante buena, continuaron hasta que oscureció por completo antes de llegar finalmente a la estación de la banda del Jade Blanco. Desde la distancia, la estación de la banda de Jade Blanco estaba construida contra las montañas, con caminos flanqueados por árboles, ostentando un hermoso paisaje. A la entrada de la banda de Jade Blanco, varios discípulos vestidos de blanco, con posturas erguidas, estaban haciendo guardia. ¿Quién anda ahí? Un hombre notó a su chancón y su grupo y los interrogó de inmediato. Soy yo, Kai Tong. Kai Tong respondió, sacando su ficha de identidad. Señor Kai. Al ver esto, las expresiones de los discípulos de la banda de Jade Blanco se suavizaron y saludaron respetuosamente, sin obstaculizar su paso. Su chancón y los demás siguieron a Kai Tong hasta la banda de Jade Blanco. Los edificios dentro de la banda de Jade Blanco se elevaban y caían uno tras otro, pareciendo un pequeño complejo palaciego, antiguo y espléndido. Como se esperaba de la banda de Jade Blanco, tan lujoso. El grupo de maestros de la forja de Black Iron Manor se sintió como el proverbial ratón de campo entrando en la gran mansión, algo asombrado. La fuerza de la banda de Jade Blanco es realmente formidable, la mayoría de sus miembros son artistas marciales en el reino de refinamiento de fuerza con habilidades marciales. Su chancón estaba observando a los discípulos de la banda de Jade Blanco por donde pasaban. Estos discípulos de la banda del Jade Blanco eran en su mayoría fuertes y saludables, con pasos firmes y poderosos y ojos agudos. Muchos de ellos eran artistas marciales en el reino del refinamiento de la fuerza. La banda de Jade Blanco, al ser rica y poderosa, permitió que algunos de sus discípulos consumieran píldoras medicinales para fortalecer sus cuerpos, no faltaron miembros de élite. Cuanto más rica sea la pandilla, más artistas marciales necesitarán, de lo contrario, simplemente no pueden proteger su riqueza. Primero organizaré el alojamiento para ustedes.
Nos reuniremos mañana por la mañana para hablar de lo que hay que hacer, dijo Kai Tong al grupo. ¿Puedo preguntar qué es exactamente lo que quieres que hagamos? Yan Chao, que había resultado herido antes pero que se había recuperado casi por completo, no pudo evitar preguntar. Había aceptado el empleo de la banda de Jade Blanco y había llegado a su puesto. Lo sabrás mañana, fue todo lo que dijo Kai Tong, sin ofrecer más explicaciones. Sin otra opción, ya que cuando estés en Roma, haz lo que hacen los romanos, el grupo solo pudo contener su curiosidad por el momento. Según el plan de Kai Tong, Su Chang'an y sus compañeros se instalaron en habitaciones separadas. La noche transcurrió sin incidentes y Su Chang'an, como de costumbre, practicó las 5 recreaciones animales antes de acostarse para cultivar la técnica de respiración de tortuga, restaurando su espíritu y fuerza. Temprano al día siguiente, Kai Tong llegó como prometió y reunió a todos en Black Iron Manor. Venid conmigo, os llevaré al taller de forja. Kai Tong guió al grupo hacia su destino de trabajo. Dentro de uno de los talleres de la banda de Jade Blanco, Su Chang'an vio hornos y herramientas para forjar, junto con materiales. Señor Kai, ¿puede decirnos ahora qué se supone que debemos hacer? Preguntó Yan Chao. Esta vez, Kai Tong no ocultó su tarea. Echó un vistazo al grupo y dijo con voz profunda, los han traído a la banda de Jade Blanco para forjar un lote de armaduras. ¿Qué? ¿Forjar armaduras? Ante esta revelación, el grupo de Black Iron Manor se quedó atónito y sus expresiones cambiaron al mismo tiempo. ¿Forjar una armadura? Incluso Su Chang'an frunció el ceño ligeramente. Pero la armadura estaba prohibida. Sin un cargo oficial ni tropas privadas, poseer armadura era un delito grave, considerado como un complot de rebelión y con penas severas, incluida la ejecución. Fue similar a que algunos países del planeta azul no prohibieran las armas de fuego pero sí los chalecos antibalas. Por lo tanto, la mansión de Hierro Negro había forjado innumerables armas, pero forjar armaduras era algo que nunca habían hecho antes, estaba en contra de las leyes del gran imperio de la llama. La banda de Jade Blanco había contratado a un grupo de maestros forjadores de Black Iron Manor con una importante suma de dinero para una misión secreta, forjar en secreto un lote de armaduras. Capítulo 26. Señor Kai, ¿no va esto un poco contra las reglas? Yan Chao no pudo evitar hablar. Para la banda de Jade Blanco, encargarles la forja de un lote de armaduras era sin duda un asunto muy peligroso. La voz de Kai Tong era fría como el hielo cuando dijo, haz lo que te dicen y deja de hablar. No te van a quitar dinero, así que no metas las narices donde no debes. Con el tono firme de Kai Tong, Yan Chao y los demás intercambiaron miradas, todos ellos interiormente amargados con una sonrisa irónica. Ahora que la banda de Jade Blanco había llegado, si no cumplían obedientemente, irse probablemente sería difícil. ¿Por qué la banda de Jade Blanco quiere fabricar armaduras? Podría ser para. Si bien Su Chang'an estaba sorprendido de que la banda de Jade Blanco estuviera forjando armaduras, también especuló sobre el motivo de la banda. Banda de Caballería Negra. Rápidamente, una luz se encendió en la cabeza de Su Chang'an cuando pensó en esas 3 palabras. Hacer armadura naturalmente sirvió para mejorar la fuerza de combate. La banda de Caballería Negra, que recientemente había ganado poder, tomó posesión de territorio por la fuerza y actuó con prepotencia. Sin embargo, con su formidable fuerza, consiguieron que quienes se les oponían fueran aterradores. La banda del Jade Blanco, una fuerza establecida desde hace mucho tiempo dentro de la comunidad marcial de Clearwater City, se dedicaba principalmente al lucrativo comercio de jade y piedra. Por lo general, no se enfrentaban con la banda de la Caballería Negra, pero ahora parecía que había ocurrido algún incidente entre ellos, lo que posiblemente condujo a un conflicto. Por si acaso, la banda de Jade Blanco posiblemente estaba forjando armaduras para prepararse para una pelea contra la banda de Caballería Negra, una medida de precaución para tiempos inciertos. Después de todo, para un artista marcial, especialmente aquellos robustos en el reino de refinamiento de fuerza y superiores, ponerse una armadura aumentaba su poder de combate de manera considerable. No era una exageración decir que podía mejorar su fuerza varias veces. Con una armadura, uno podía mantenerse ágil mientras era inmune a las espadas y las cuchillas, multiplicando así su capacidad de batalla. Un escuadrón de artistas marciales de élite vestidos con armadura poseería una fuerza de combate verdaderamente aterradora, capaz de dominar incluso a aquellos mucho más fuertes y rodear y matar a maestros de artes marciales de mucha mayor habilidad. La banda de Jade Blanco había buscado la mansión Hierro Negro, conocida por su forja, y debido a la naturaleza especial de la armadura, no podían ser demasiado visibles y correr el riesgo de ser expuestos.
Por eso contrataron a Suchancón y otros para que fueran a la finca de la banda de Jade Blanco. Por supuesto, todo esto era una especulación del propio Suchancón. Creía que era muy probable, pero solo la banda del Jade Blanco lo sabría con certeza. Bueno, entonces hagamos lo que dice el señor Kai. Frente a la mirada fría e inquebrantable de Kai Tong, Yang Chao suspiró y solo pudo estar de acuerdo. Después de todo, la armadura que se iba a forjar era para la banda de Jade Blanco, ellos solo eran responsables de la fabricación. Bien, aquí tienes suficientes materiales. Primero fabrica una pieza de armadura terminada, para que podamos ver la calidad. Avísanos si tienes alguna petición o necesidad. La expresión de Kai Tong se suavizó un poco mientras hablaba. Se dio la vuelta para irse, susurrando algunas instrucciones a los discípulos de la banda de Jade Blanco que custodiaban la entrada a la forja. ¿Qué hacemos ahora? Forjar esta armadura no es una tarea fácil, podría traernos problemas si no la manejamos bien. Un maestro de forja de Black Iron Manor dijo con el ceño fruncido y preocupado. La banda de Jade Blanco estaba pagando una suma considerable para emplearlos, de hecho, no existía nada gratis en este mundo. Solo necesitamos asegurarnos de que la banda de Jade Blanco esté satisfecha. Otra persona, al ver la situación tal como era, comprendió que no tenían otra opción que obedecer mientras estuvieran dentro del dominio de la banda de Jade Blanco. Suchancón, ¿tienes alguna sugerencia? Yang Chao se dirigió a Suchancón en busca de consejo. Aunque era joven, el talento excepcional de Suchancón para la forja era asombroso y todos lo respetaban enormemente. Suchancón reflexionó y dijo, la armadura que necesita la banda de Jade Blanco es para uso de artistas marciales, puede ser un poco más pesada. Forjemos una armadura de hierro entonces. Había muchos tipos de armaduras, siendo las más comunes la armadura de malla, la armadura de cuero, la armadura de algodón, la armadura de hierro, etc. De estas, la armadura de hierro ofrecía sin duda la mejor defensa, pero su inconveniente era su peso excesivo. Un conjunto de armadura de hierro ligero pesaba más de 30 taels, mientras que un conjunto completo podía pesar hasta 100 taels. Una armadura tan pesada haría que a una persona normal le resultara difícil moverse y mucho menos luchar con todas sus fuerzas. Pero esta armadura de hierro estaba destinada a los artistas marciales de élite de la banda de Jade Blanco, su peso no sería un problema para que la usaran, dada su resistencia física. Bien, está decidido sobre la armadura de hierro, asintieron Yang Chao y los demás. Comenzaré dibujando los planos. Suchancón luego comenzó a dibujar, recordando el diseño de la armadura de cierta antigua dinastía que había visto en una vida pasada. Pronto aparecieron en el papel los rudimentos de una armadura que comprendía un casco, una coraza, una placa dorsal, hombreras, protectores de brazos, protectores de manos y forro, entre otros componentes. Luego estaban los materiales. La banda del Jade Blanco había proporcionado suficientes, una armadura de hierro estaba compuesta principalmente de hierro, complementada con cobre y cuero. Dividamos el trabajo y comencemos a elaborar, dijo Yang Chao, organizando a la multitud para comenzar a producir un producto terminado. Con unas pocas personas responsables de cada paso y una clara división del trabajo, se podría mejorar la eficiencia. Clank, clank, clank. En el taller, las llamas del horno subieron mucho y todos comenzaron a moverse de un lado a otro. Aunque anteriormente Suchancón y los demás solo habían fabricado armas como espadas, las habilidades básicas de forja ya estaban en su lugar, por lo que elaborar una armadura no era una tarea difícil. A pesar de su renuencia a fabricar armaduras, los maestros forjadores de Black Iron Manor tenían la calidad profesional básica y todos trabajaban diligentemente para completar sus respectivas tareas. Pieza por pieza, se fabricaron placas de armadura que habían sido martilladas miles de veces, tanto de tamaño grande como pequeño, luego vinieron el pulido grueso y la perforación de agujeros, utilizando tiras de cuero para unir las placas en un todo, tejiéndolas en la armadura. La armadura interior estaba hecha principalmente de cobre más flexible. Crear un conjunto de armadura, en comparación con espadas y otras armas, requería un mayor contenido técnico y era más problemático. Con los esfuerzos combinados de Suchancón y las 20 personas, la primera pieza terminada tardó 5 días en producirse. La contribución de Suchancón fue, sin duda, la más grande, su fuerza física era demasiado excepcional, para forjar placas de armadura, su eficiencia era igual a la de varias personas. Si le dieran tiempo, él solo podría fabricar una armadura completa. Está hecho. 5 días después,
Todos miraron la armadura que tenían frente a ellos, con su color oscuro brillando con un brillo metálico bajo la luz del fuego, exudando una sensación de peso, y sonrisas inconscientemente se extendieron por sus rostros. El conjunto completo de armadura, teniendo en cuenta la fuerza defensiva, fue diseñado para ser lo más ligero posible. Aún así, este conjunto de armadura pesaba alrededor de 60 o 70 libras, una persona normal estaría exhausta después de moverse intensamente con ella puesta durante un corto tiempo. Pero para los artistas marciales de élite no debería ser un problema. Señor, el producto terminado ya está disponible. Por favor, pida al señor Kai que venga a revisarlo. Si es aceptable, lo fabricaremos en serie según estas especificaciones. Yang Chao le dijo a un discípulo de la banda de Jade Blanco en la entrada del taller. Espera aquí. El discípulo de la banda de Jade Blanco asintió y rápidamente se fue a notificar a las personas de arriba. No pasó mucho tiempo antes de que el corpulento Kai Tong llegara al taller y viera la armadura. Tú, póntelo. Kai Tong le dijo a un joven discípulo de la banda de Jade Blanco. Sí. El joven discípulo asintió al escuchar la orden y comenzó a ponerse la armadura. Una vez completamente vestido con la armadura, el joven discípulo, a excepción de sus ojos y nariz, estaba completamente envuelto en la armadura, irradiando una leve sensación de opresión. Silbido. Sin previo aviso, Kai Tong de repente sacó su espada, un destello de luz fría pasó y cortó directamente el pecho del joven discípulo. Sonido metálico. En medio del sonido nítido del metal chocando, el joven discípulo fue tomado por sorpresa y golpeó de lleno. La fuerza de la espada hizo que se tambaleara incontrolablemente hacia atrás y cayera al suelo. Pero al inspeccionarlo más de cerca, solo había un rasguño superficial en la armadura y el joven discípulo estaba completamente ileso. El poder defensivo de la armadura era realmente fuerte, especialmente en esta era de armas blancas, podía hacer que uno fuera inmune a espadas y lanzas, volviéndose invencible. No está mal, bien. Produzcamos en masa con esta calidad. Kai Tong se mostró claramente muy satisfecho. Asintió con la cabeza en señal de aprobación e indicó que se continuara con el trabajo. Espera un momento. Kai Tong estaba a punto de irse cuando Su Chang'an lo llamó. ¿Hay algo más? Kai Tong miró a Su Chang'an. Su Chang'an habló. Anteriormente, el joven maestro Bai me prometió que si iba a la banda de Jade Blanco, podría concederme algunas solicitudes. Tengo algo en lo que me gustaría pedirle ayuda. Su Chang'an había aceptado el empleo en la White Jade Gang, en parte debido a las generosas condiciones ofrecidas por Bai Zhao, y le habían dicho que se podían plantear más exigencias. Necesitaba los materiales para Battle Chisprad y quería aprovechar las conexiones de la White Jade Gang para conseguirlos, por lo que decidió aceptar el empleo. Al oír esto, Kai Tong miró a Su Chang'an y dijo con indiferencia, el joven maestro Bai ha estado lejos de la pandilla recientemente. Le informaré cuando regrese. Estaba claro que la afirmación de Kai Tong de que Bai Zhao no estaba dentro de la pandilla era una tontería. Cuando invitaron inicialmente a Su Chang'an, Bai Zhao y los demás parecían muy sinceros y considerados. Pero a sus ojos, Su Chang'an era solo un herrero. Después de que llegó a la banda de Jade Blanco y se cumplió el objetivo, ¿por qué les importaría su pedido? Kai Tong no se molestó en molestar a Bai Zhao por un solo motivo. Su Chang'an ni siquiera se molestó en preguntar cuál era la solicitud de Su Chang'an. Esto hizo que Su Chang'an frunciera el ceño. Está bien, yo también estoy cansado, necesito descansar un rato, hablaremos cuando regrese el joven maestro Bai. Su Chang'an arrojó a un lado el martillo que tenía en la mano y salió del taller. La banda de Jade Blanco no les había informado al principio que estaban forjando armaduras prohibidas. Su Chang'an trabajó duro para producir el producto terminado, pero que Kai Tong lo ignorara naturalmente lo enfureció. Si ni siquiera estuvieran dispuestos a preguntar sobre su petición, entonces no sería gran cosa simplemente hacer huelga y dejar de trabajar. Capítulo 27. Su Chang'an, Yang Chao y los demás se sobresaltaron cuando vieron esto, sabiendo que la impulsividad de Su Chang'an dentro de la banda de Jade Blanco era incuestionablemente irracional. La expresión de Kai Tong se oscureció levemente cuando vio a Su Chang'an salir del taller. Y el discípulo de la banda de Jade Blanco vestido con armadura a la izquierda de Kai Tong, al ver esto, inmediatamente frunció el ceño y gritó, entonces lo harás si dices que lo harás. Y no lo harás si dices que no lo harás. Detente ahí. El joven discípulo gritó, queriendo presumir frente a Kai Tong. Extendió la mano para agarrar el hombro de Su Chang'an, con la intención de empujarlo al suelo.
Pero antes de que el joven discípulo pudiera agarrar el hombro de su chancón, la gran palma de su chancón ya había agarrado su muñeca, usando la fuerza de su brazo para arrojarlo hacia un lado con fuerza. ¡Bam! El joven discípulo solo sintió una fuerza tremenda e irresistible que impulsó su cuerpo sin control hacia un lado, estrellándose fuertemente contra la puerta del taller con un fuerte bam, haciendo que el marco de la puerta temblara violentamente. Vestido con una armadura, el joven discípulo quedó aturdido y vio estrellas, sintiendo como si su cuerpo se desmoronara de dolor. Pero eso fue lo de menos. Hacer el ridículo delante de todos hizo que los ojos del joven discípulo se enrojecieran de rabia mientras rugía: «Pequeño sinvergüenza. Estás pidiendo la muerte». Sonido metálico. El joven discípulo sacó la espada larga de su cintura, y los otros discípulos de la banda de jade blanco cercanos también sacaron sus armas, formando vagamente un cerco. Su chancón se sentía impotente en su corazón. A veces, no poder controlar su temperamento empeoraba las cosas, pero no podía culparse a sí mismo. Era discreto por naturaleza y no quería causar problemas, pero no podía simplemente mostrar su rostro dócilmente para que otros lo atacaran si tenían la intención de oprimirlo. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Quieres tocar a alguien de Black Iron Manor? Yang Chao maldijo y dio un paso adelante en ese momento. Su chancón era el maestro de forja más talentoso de su mansión de hierro negro, y Yang Chao, siendo el mayor aquí, no podía simplemente mirar mientras su chancón caía en peligro. Puede que no seamos muy cultos, pero eso no significa que seamos fáciles de intimidar. Si llega el momento, simplemente nos rendiremos y tampoco nos quedaremos con tu plata. Los demás también dijeron enojados, agarrando fuertemente sus martillos de hierro y con sus emociones a flor de piel. Todos eran de la mansión Hierro Negro. En un momento como este, tenían que mantenerse unidos, de lo contrario, la banda de Jade Blanco pensaría que eran fáciles de intimidar y los menospreciaría aún más. Entonces, al ver que los discípulos de la banda de Jade Blanco estaban a punto de comenzar una pelea, todos se apoyaron entre sí. Esta escena conmovió un poco el corazón de su chancón. Habiendo venido de otro mundo, tenía poco sentido de pertenencia a Black Iron Manor, sin embargo, Yang Chao y los demás no dudaron en estar a su lado. Por un momento, la tensión aumentó en ambos lados, pero Kai Tong recobró el sentido, miró fijamente a los otros discípulos de la banda de Jade Blanco y los regañó: ¿qué están haciendo? ¿Practicar artes marciales los ha hecho perder la cabeza? ¿Tienen que recurrir a espadas y lanzas ante la menor provocación? Bajen sus espadas. Sí. Los discípulos de la banda de Jade Blanco envainaron sus espadas obedientemente. Kai Tong miró con sinceridad a su chancón y los demás: todos ustedes son talentos contratados por la banda de Jade Blanco. Todos se pusieron un poco nerviosos ahora mismo, no hay necesidad de esto. Claramente, la banda de Jade Blanco todavía necesitaba la ayuda de su chancón y otros para forjar armaduras y no se pelearían con ellos por un asunto tan trivial. Con Kai Tong haciendo de pacificador, Yang Chao y el resto también se calmaron. Entonces Kai Tong le dijo a su chancón: el joven maestro Bai no está presente en la pandilla, pero si necesitas algo, puedes decírmelo y te transmitiré el mensaje. Por supuesto. Su chancón no tenía intención de insistir en ver a Bai Sao. Siempre que la banda de Jade Blanco pudiera ayudarlo a lograr su propósito, eso sería suficiente. Su chancón sacó una lista de su pecho y le dijo a Kai Tong: señor Kai, me gustaría comprar algunas de las hierbas enumeradas aquí. Kai Tong tomó la lista y la miró, sus ojos mostraban sorpresa mientras decía: ¿son estas hierbas para fortalecer el cuerpo? Kai Tong no era un gran experto en hierbas, pero podía reconocer que algunas de las hierbas de la lista eran realmente nutritivas. Su chancón dijo con calma: desde que era joven, he sido frágil y enfermizo. El médico me recomendó que usara estas hierbas con regularidad. ¿Frágil y frecuentemente enfermo? El discípulo de la banda de Jade Blanco, a quien su chancón había arrojado contra la puerta antes, hizo una mueca en la comisura de su boca. ¿Acaso esto era lo que llamaban frágil y frecuentemente enfermo? Naturalmente, la lista contenía las hierbas medicinales necesarias para la difusión del vital, pero, para ser cauteloso, su chancón añadió intencionadamente algunas hierbas innecesarias a la lista. De esta forma, podría evitar llamar la atención y ocultar su verdadero propósito al comprar estas hierbas. Está bien, el costo de la medicina se deducirá de tu recompensa y te será entregada en un par de días. Kai Tong guardó la nota en su pecho. En un principio, con la intención de ignorar a su chancón, casi provocó una gran indignación entre los habitantes de Black Iron Manor, lo que casi provocó un conflicto.
Para mantener la paz y garantizar que funcionaran correctamente, Kai Tong no tuvo más remedio que aceptar. Afortunadamente, las exigencias de su chancón no fueron excesivas. Con los recursos de la banda de Jade Blanco, comprar algunas hierbas medicinales era un asunto trivial. Después, Kai Tong se fue e informó a los discípulos que custodiaban la puerta que le avisaran si ocurría algo. A veces, ser amable no resuelve el problema. Su chancón se quedó sin palabras, pero al menos había logrado su objetivo. Yan Chao y los demás también dieron un suspiro de alivio. Era bueno que no hubiera surgido ningún conflicto real, de lo contrario, en el territorio de la banda de Jade Blanco, solo podrían estar a merced de los demás. La fuerza de su chancón es realmente algo. Ese tipo era musculoso y probablemente un artista marcial, incluso vestía una pesada armadura de hierro, pero su lo envió volando directamente hacia la puerta. Al mismo tiempo, Yan Chao y los demás estaban asombrados por la demostración de fuerza que su chancón acababa de mostrar. Sin embargo, simplemente pensaron que su chancón, al ser un herrero, naturalmente tenía mayor fuerza que la persona promedio, incluido el discípulo de la banda de Jade Blanco que había sufrido un pequeño revés a manos de Su. También atribuyó su pérdida a no estar preparado. Sigamos trabajando. El pequeño disturbio llegó a su fin y su chancón y los demás continuaron con su trabajo, forjando más armaduras. Su chancón y los otros 20 tardaron 5 días en fabricar la primera pieza de armadura, pero con la experiencia previa, las siguientes se produjeron mucho más rápido. Combinando los esfuerzos de todos, fue posible forjar una armadura completa en solo 3 o 4 días, o incluso 2 o 3 días. En cuanto al incidente anterior, Kai Tong no eludió sus obligaciones hacia su chancón. 3 días después, por la tarde, Kai Tong llegó con un paquete para su chancón. Le entregó el paquete. Estas son las hierbas medicinales que pediste, con un costo total de 100 taels de plata. Gracias. Un destello de luz brilló en los ojos de su chancón mientras tomaba el paquete de las manos de Kai Tong. Algunas de las hierbas medicinales que eran difíciles de encontrar en el mercado se podían obtener fácilmente con las conexiones de White Jade Gang. Y el costo de la medicina fue deducido de la compensación de su chancón. Cuando cayó el anochecer y llegó la hora de descansar, los atareados trabajadores fueron a comer y tomar un descanso. Más información. La rutina en White Jade Gang no era muy diferente a la de Black Iron Manor, trabajar todos los días y terminar a tiempo. Sin embargo, la comida en White Jade Gang era un poco mejor que la de Black Iron Manor. Después de todo, tenían mucho dinero. Después de cenar y de practicar los 5 juegos de animales por un rato, su chancón regresó a su vivienda y abrió el paquete que le había traído Kai Tong. En el paquete había todo tipo de hierbas medicinales envasadas por separado, muchas de las cuales eran difíciles de conseguir en el mercado. 1 gramo de flor de hilo dorado, 2 gramos de fruta de serpiente yan, 1,5 gramos de hierba roja en píldora. Muélelos hasta convertirlos en polvo, mézclalos y tómalos con agua. Siguiendo la prescripción del Barochi Spread, su chancón usó una pequeña balanza para medir las cantidades requeridas, luego tomó un mortero y molió las hierbas hasta convertirlas en polvo en un recipiente, las revolvió en agua hirviendo hasta que se mezclaron uniformemente y su recipiente fangoso de medicina estuvo listo. Este olor es un poco penetrante. Al olerlo, su chancón encontró que el olor era muy penetrante y todo el recipiente con medicina tenía un color oscuro. Trago. Sin dudarlo mucho, su chancón inclinó la cabeza hacia atrás y se lo bebió todo de un trago. Capítulo 28. Habiendo hecho todo eso, su chancón se sentó en la cama, tranquilizó su mente, entró en meditación y practicó su respiración. Vaya. Dentro del dantián de su chancón, el hibernadero de respiración de tortuga comenzó a circular y el poder medicinal del Vital Spread gradualmente tomó efecto, aumentando la velocidad de circulación del hibernadero de respiración de tortuga en su cuerpo muchas veces. El efecto de esta técnica de respiración de tortuga es sorprendentemente bueno. Mi técnica de respiración de tortuga debería poder funcionar en medio año. Su chancón también estaba muy contento en su corazón. Ahora, con un valor potencial tan alto como 11 puntos, y con la adición del Barochi Spread, la eficiencia de cultivar la técnica de respiración de tortuga había mejorado en más de un nivel. Y los materiales medicinales comprados por la banda de Jade Blanco, que costaban 100 taels de plata, eran suficientes para 20 dosis de Barochi Spread. Una vez que se agotaran, simplemente podía pedirle a la banda de Jade Blanco que lo ayudara a conseguir más. Bien. Una vez que la técnica de respiración de tortuga vuelva a funcionar, el hibernadero dentro de mí seguramente experimentará un cambio cualitativo y ya no será tan débil como lo es ahora.
El ánimo de Su Chancón se levantó. Habiendo entrenado la técnica de respiración de tortuga hasta el cuarto reino, recientemente había generado y verdadero. Sin embargo, la calidad de este y verdadero era muy promedio. Si lo desatara por completo, se agotaría en unos pocos golpes. Un avance en la técnica de respiración de tortuga definitivamente mejoraría esto. A medida que transcurría la noche, Su Chancón se sentía renovado y lúcido. Cuando estaba amaneciendo, se levantó para practicar los 5 juegos de animales. Las 5 fiestas animales, ahora en el sexto reino, requirieron una persistencia inquebrantable para abrirse paso. Durante el día, como de costumbre, forjaba armaduras en el taller de la banda de jade blanco. Anteriormente, siempre había forjado armas y sus habilidades de forja estaban mejorando rápidamente. Cada día, una cantidad suficiente de comida le permitió a Su Chancón, que había alcanzado el reino de la fuerza divina, ver una mejora lenta en su condición física, aunque no tan aterradora como las mejoras durante el primer mes. Aparte de no poder abandonar la banda de jade blanco, todo lo demás iba bien. Cuando se quedaba sin materiales medicinales, Su Chancón conseguía que Kai Tong le ayudara a conseguirlos y sus días se volvían más tranquilos. En un abrir y cerrar de ojos, pasaron 3 o 4 meses y la temporada había llegado al sofocante verano. Hace mucho calor. En el interior de la banda de jade blanco, muchos estaban empapados en sudor. El sol estaba alto en el cielo y, debido a la proximidad del horno en el taller, Su Chancón y los demás sufrieron el doble, como si estuvieran en una canasta humeante. Muchos maestros de la forja a menudo se detenían para descansar y rehidratarse. Cuando llegó la noche, la terrible experiencia del día finalmente había terminado. Vamos a bañarnos primero, estoy empapado en sudor. Jaja, aguanta un poco más. Ya casi se cumplen 4 meses y podremos descansar bien cuando lleguemos a casa. Después del trabajo, todos se fueron a bañar, a cenar y a charlar animadamente. Era su 4.º mes en la banda del jade blanco. Aunque no tenían preocupaciones por la comida ni por la ropa, la mayoría de ellos añoraban su hogar. Sin embargo, Su Chancón se conformaba con lo que le ofrecía el camino. Podía practicar artes marciales con tranquilidad y fortalecerse, y no notaba ninguna diferencia en su situación actual. Trabajaré duro hoy y me esforzaré por lograr un gran avance en la técnica de respiración de tortuga. En los ojos de Su Chancón había una leve alegría. Con la ayuda de Badochispratt durante 3 o 4 meses, junto con su alto valor potencial de 11 puntos, el progreso de su técnica de respiración de tortuga fue bastante rápido. Su progreso de cultivo había alcanzado el 99% del cuarto reino y estaba cerca de lograr un gran avance. Después de practicar las 5 fiestas animales, al caer el anochecer, la base de la banda de jade blanco se fue calmando gradualmente. La noche sofocante dejó a muchos durmiendo desnudos, dando vueltas en la cama debido al calor y las ocasionales picaduras de mosquitos. Su Chancón yacía tranquilamente en la cama, sin verse afectado por el clima cálido, como una tortuga sumergida en el agua, boca arriba, con la respiración larga y suave, a gusto consigo mismo. El y verdadero dentro de Su Chancón circulaba rápidamente, cada vez más rápido. Mientras inhalaba y exhalaba, se difundían tenues ondas azules. Retumbar, retumbar. Y cuando la velocidad de circulación alcanzó su punto máximo, parecido al rugido y al oleaje de las olas, reverberando en la habitación, el y verdadero de Su Chancón de repente se comprimió y luego se expandió, como si rompiera un cuello de botella, lleno de una estimulante sensación de liberación. Lo he logrado con éxito. Su Chancón dejó escapar un suspiro. Después de varios meses de arduo cultivo, su técnica de respiración de tortuga finalmente había logrado otro avance, entrando al 5.º reino. El y verdadero que anteriormente había sido tan fino como una niebla transparente en el cuerpo de Su Chancón ahora fluía como un hilo de agua, teñido de un tenue color azul, y se había vuelto al menos varias veces más fuerte que antes del avance. Nombre, Su Chancón, 16 años. Esperanza de vida, 80 años. Valor potencial, 12 puntos. Maestría en artes marciales, 5 juegos de animales, 6.º reino, se alcanza el pináculo al 30%, técnica de hoja cortante de hierro, 5.º reino, se destaca al 71%, técnica de aliento de tortuga, 5.º reino, se destaca al 1%. Maestría en habilidades, forja, 5.º reino, se destaca en un 80%. Al abrir el panel de atributos, Su Chancón vio que su esperanza de vida había aumentado en 5 años completos y su valor potencial había alcanzado hasta 12 puntos.
La técnica de respiración de tortuga ha alcanzado el 5.º nivel, que es varias veces más fuerte que al principio. La calidad del verdadero es mayor, tengo un mayor control sobre mi cuerpo. Su Chankón examinó los cambios en sí mismo. Crack, crack, crack. Con una ligera intención, Su Chankón activó la contracción del aliento de tortuga y vio que su rostro se contraía en ondas, se volvía más delgado, sus ojos se entrecerraban y su estructura ósea cambiaba sutilmente. De su apariencia original, atractiva y resuelta, ahora parecía algo más delicado y gentil. Habiendo alcanzado el 5.º reino de la técnica de respiración de tortuga, no solo fue capaz de cambiar su estatura sino también, hasta cierto punto, alterar incluso los huesos de su rostro. Incluso aquellos que estaban familiarizados con Su Chankón podrían no ser capaces de reconocerlo. Bien. Mi fuerza interior se ha vuelto más profunda. Con la integración de las habilidades internas y externas, el entrenamiento de los 5 juegos de animales también se acelerará en consecuencia. Su Chankón estaba extremadamente satisfecho. El cultivo de la fuerza interior descubre el potencial del cuerpo y mejora la constitución física, lo que facilita el entrenamiento de la fuerza externa. Su Chankón se familiarizó con el nuevo poder, sintiéndose aliviado en su corazón. Con mi fuerza actual, debería ser considerado un maestro incluso en el reino de la fuerza divina, ¿verdad? Su Chankón pensó en secreto. Entre los artistas marciales del mismo nivel, algunos son más fuertes que otros. Su Chankón había combinado el cultivo interno y externo y tenía un físico robusto, sentía que también podía ser considerado como un élite en el reino de la fuerza divina. Y un artista marcial en el reino de la fuerza divina era un maestro poco común en Ciudad Viento Gentil. En unos días más se cumplirá el plazo de 4 meses. Me pregunto si podré marcharme sin problemas. Su Chankón controló sus pensamientos, aunque también estaba un poco preocupado. Después de haber ayudado a la banda de Jade Blanco a forjar armaduras prohibidas, ¿cumplirían el acuerdo de dejarlos marchar? ¿O, aún más cruelmente, los silenciarían matándolos? No sería la primera vez que suceden cosas así. Desechar el burro una vez que ya no era útil, esto no era una situación poco común. Su Chankón albergaba esas preocupaciones y, naturalmente, otros, como Yang Chao, compartían preocupaciones similares. Sin embargo, para evitar causar pánico, nadie habló de ello. Solo tengo que ser más cuidadoso, murmuró Su Chankón para sí mismo, solo podía mantenerse más alerta, esperando que la banda de Jade Blanco no tomara medidas tan extremas. Pasaron varios días más y los 4 meses en la pandilla del Jade Blanco pasaron volando. En un gran salón de la banda de Jade Blanco, Bai Zhao estaba sentado en una silla mientras Kai Tong estaba debajo de él, informándole los asuntos de la banda a Bai Zhao. Joven maestro Bai, el grupo de Black Iron Manor ha forjado un total de 50 conjuntos de armaduras de alta calidad para nuestra banda de Jade Blanco en 4 meses, que ya se han distribuido a 50 de los discípulos de élite de la banda para que se familiaricen con el uso y la lucha con la armadura, dijo Kai Tong. Los 20 maestros forjadores de Black Iron Manor eran muy eficientes. A medida que se familiarizaban con la forja de armaduras, su ritmo era bastante rápido. Crear 50 conjuntos de armaduras en 4 meses fue increíblemente rápido. No está mal, asintió Bai Zhao en señal de aprobación. 50 artistas marciales vestidos con armadura y practicando el refinamiento de la fuerza y la fuerza interna serían sin duda una máquina de matar. Enfrentarse a enemigos poderosos era como tener una carta de triunfo poderosa. Entonces la expresión de Kai Tong adquirió un tono peculiar cuando dijo, ¿qué pasa con esos herreros? ¿Cómo debemos tratar con ellos? Cuando Kai Tong preguntó esto, Bai Zhao comprendió lo que quería decir. La banda de Jade Blanco había forjado un lote de armaduras prohibidas y, por supuesto, no podía permitir que se corriera la voz. El grupo de Black Iron Manor que había creado la armadura era, sin duda, un riesgo para la seguridad. ¿Cómo tratar con ellos era un problema? Capítulo 29. Después de una larga pausa, Bai Zhao dijo, déjenlos que se vayan, pero adviértales. Hay cosas de las que es mejor no hablar, creo que lo entenderán. Bai Zhao no tenía intención de matar para silenciar a la gente, porque la razón era simple. La actividad principal de la banda del Jade Blanco era el comercio, y la reputación era muy importante. Si masacraran a la delegación de la Mansión del Hierro Negro una vez que dejaran de ser útiles, dañarían la credibilidad de la banda del Jade Blanco. Si Su Chankón, Yang Chao y los demás de la Mansión Hierro Negro se demoraban en regresar, seguramente alguien de la mansión vendría a preguntar. No podrían movilizar a todos y acabar con toda la Mansión Hierro Negro, ¿verdad?
Eso solo empeoraría las cosas y sería contraproducente. Además, el asunto de guardar armas en secreto no era un gran problema para la banda de Jade Blanco. La banda de Jade Blanco estaba forjando armaduras para contrarrestar la amenaza que representaba la banda de Caballería Negra, y los funcionarios de Clearwater City preferían ver a la banda de Jade Blanco enfrentarse a la banda de Caballería Negra, esperando que ambas sufrieran mucho. Incluso si estuvieran al tanto de la situación, harían la vista gorda. Por lo tanto, después de sopesar las opciones, Bai Zhao no decidió silenciarlos mediante el asesinato, sino que optó por dejarlos ir. Después de todo, en comparación con la brutal y dominante banda de Caballería Negra, la banda de Jade Blanco todavía se preocupaba por su propia reputación. Sí, asintió Kai Tong y aceptó el pedido. El joven maestro Bai todavía no es lo suficientemente despiadado. Si fuera el antiguo líder de la banda. Kai Tong meneó la cabeza interiormente. Durante estos últimos 4 meses, todos ustedes han trabajado diligentemente y se han ganado su salario. Pueden partir mañana por la mañana. Kai Tong informó a su chancón, Yang Chao y los demás que su trabajo estaba completo y que eran libres de irse. ¿Podemos irnos ya? Sin duda, Yang Chao y los demás estaban muy contentos. Habían estado fuera de casa durante 4 meses y no habían podido salir de las instalaciones de la banda de Jade Blanco ni una vez, todos añoraban a sus familias. ¿La banda del Jade Blanco no planea silenciarnos matándonos? Su chancón no pudo evitar sentirse un poco sorprendido, pero no bajó la guardia. Era posible que la banda de Jade Blanco tuviera una fachada diferente tras puertas cerradas. Luego, su chancón vio a Kai Tong pagar a cada uno su monto completo, 120 taels de plata a cada uno. Una suma de 2 a 3.000 taels de plata no era nada que pudiera preocupar a la acaudalada banda del Jade Blanco. En cuanto a su chancón, intercambió toda su remuneración por los ingredientes medicinales para Battle Chispral. Además, cuando regreses, deberías saber qué se debe mencionar y qué no se debe mencionar. El tono de Kai Tong conllevaba una advertencia implícita. Entendemos, entendemos. Yang Chao y los demás asintieron vigorosamente y prometieron adherirse. Ellos también eran maestros forjadores que ayudaban a la banda de Jade Blanco a forjar armaduras en secreto. Sabían que hablar descuidadamente sobre tales asuntos los perjudicaría tanto a ellos como a los demás. Cualquiera con un poco de sentido común sabía que no debía hablar de ello imprudentemente. Bueno, descansa un poco temprano. Al ver esto, Kai Tong asintió y se giró para irse. Ya podemos volver, qué bien. Con el dinero que he ganado esta vez, puedo enviar a mi hijo a una escuela privada. No he regresado en 4 meses, más vale que mi esposa no haya cometido ninguna infidelidad con el viejo Wang. Después de que Kai Tong se fue, la gente de Black Iron Manor estaba indudablemente eufórica. Las dificultades de esos 4 meses parecieron desaparecer en un instante. Al poder llevarse plata a casa, no pudieron evitar sentirse agradecidos de que la banda del Jade Blanco no les hubiera puesto las cosas difíciles. Al ver esta escena, su chancón naturalmente dejó escapar un suspiro de alivio y una leve sonrisa apareció en sus labios. Si la banda de Jade Blanco hubiera planeado silenciarlos, todo lo que su chancón podría haber hecho sería huir y salvar su propia vida. No habría sido posible garantizar que Yang Chao y los demás pudieran escapar ilesos. El grupo descansó durante la noche y, al amanecer del día siguiente, ya habían hecho las maletas y se habían reunido para partir. Había 100 millas de distancia hasta Black Iron Manor, por lo que debían apresurarse. Después de confirmar la identidad de su chancón y los demás, los discípulos de la banda de Jade Blanco también los dejaron ir, permitiéndoles abandonar el territorio de la banda de Jade Blanco. Jaja. Después de haber ganado tanto dinero esta vez, realmente debería descansar bien cuando regrese. ¿Qué tal si hacemos un viaje a la Torre Spring en Clearwater City para escuchar algo de música? En el camino, un hombre corpulento y robusto dijo emocionado, ganar más de 100 taels de plata en 4 meses equivalía a casi 10 años de duro trabajo. Si quieres irte, vete. Necesito volver a casa rápidamente y ver a mi esposa, comprarle algunos regalos. No estaba muy contenta cuando me fui, e incluso tuvimos una discusión. Otro hombre un poco más bajo negó con la cabeza y declinó la oferta. Su chancón escuchó desde un costado, sintiéndose bastante bien. Ten cuidado. Mientras el grupo avanzaba, las orejas de su chancón se movieron de repente al oír un leve crujido. Instintivamente, una sensación de alarma surgió dentro de él, lo que hizo que sus pupilas se contrajeran mientras gritaba en voz alta. Su.
En el instante siguiente, mientras el grupo aún estaba confundido, una serie de sonidos silbantes atravesaron el aire. Desde el lado derecho del camino dentro de la jungla, una lluvia de flechas voló densamente hacia ellos. Pum, pum, pum. El hombre bajo de Black Iron Manor, que estaba preocupado por su esposa, fue alcanzado por varias flechas antes de que pudiera terminar de hablar, impactándole la garganta, el pecho y el abdomen. El hombre bajo abrió la boca, la sangre brotó profusamente, sus ojos se llenaron de una pizca de desconcierto mientras se desplomaba en el suelo suavemente. Ah. No fue solo él, otros también dejaron escapar gritos cortos cuando las flechas impactaron, algunos impactaron vitalmente y murieron instantáneamente, otros tuvieron suerte de que las flechas pasaran rozándolos. También se disparó una flecha hacia la cara de su chancón, pero instintivamente inclinó la cabeza, lo que provocó que la flecha fallara. ¿La banda de Jade Blanco está matando para silenciarnos? Su chancón era una mezcla de conmoción y furia, sus ojos estaban teñidos de sangre mientras su rabia alcanzaba su punto máximo. Poco después de abandonar el territorio de la banda de Jade Blanco, el grupo fue emboscado. Sin duda, el primer pensamiento de su chancón fue la banda de Jade Blanco. Pretendiendo dejarlos ir, para luego tenderles una emboscada a mitad de camino. Un camino hacia su cara, otro hacia las sombras. Viejo Sol, viejo Liu. La frente de Yang Chao estaba cubierta de sudor frío, sus ojos estaban muy abiertos por la ira. Dos de sus camaradas de Black Iron Manor yacían en el suelo junto a él mientras que él mismo tenía una flecha en el hombro y la sangre goteaba. Una descarga de flechas y 7 u 8 personas cerca del lado derecho cayeron al suelo, gimiendo, alcanzadas por más de una flecha, la mayoría heridas de gravedad y sin posibilidad de sobrevivir. El mismo grupo que había estado discutiendo con entusiasmo cómo gastar el dinero que tanto les había costado ganar ahora estaba parcialmente tendido en charcos de sangre en un abrir y cerrar de ojos. ¿HM? No son de la banda del Jade Blanco. Después de la andanada de flechas, una voz ligeramente sorprendida vino del bosque del lado derecho. Mirando en la dirección del sonido, a través de la cubierta de árboles, se podía ver a un grupo de hombres vestidos de negro, montados a caballo. Todos tenían auras feroces, estaban completamente armados y eran los que acababan de disparar las flechas. ¿Ellos son la banda de caballería negra? Al ver la vestimenta de estos hombres, el corazón de su chancón se agitó. La banda de caballería negra había venido a cobrar dinero de protección de la mansión de hierro negro 2 veces, por lo que su chancón estaba naturalmente bastante familiarizado con la banda de caballería negra. No era la gente de la banda de Jade Blanco sino la banda de caballería negra quienes estaban con esas ropas. Viejo Liu. Las personas restantes de Black Iron Manor comenzaron a gemir de dolor, sus amigos que habían estado vivos y bien hace apenas unos momentos ahora yacían en charcos de sangre, jadeando por aire. La banda de caballería negra, los ojos de Yang Chao se pusieron rojos, reconociendo también que los arqueros eran de la banda de caballería negra. Capítulo 30. Corran, corran por sus vidas. Yang Chao rugió al darse cuenta de que frente a la banda de caballería negra, solo huir podría salvar sus vidas. Correr. Los sobrevivientes, los heridos, aunque llenos de amarga indignación, se apresuraron hacia la distancia en una huida frenética para mantenerse con vida. Joven líder de la banda, ¿sí deberíamos perseguirlos? En el bosque, de los casi 100 hombres presentes, uno preguntó respetuosamente al hombre corpulento de unos 30 años que estaba a su lado. Los músculos de este hombre corpulento estaban tensos, e incluso con ropa suelta, su atuendo resaltaba con su físico, una espada ancha envainada colgando de su cintura. El hombre corpulento no respondió, sino que preparó y tensó su arco, apuntando a un hombre de Black Iron Manor que había corrido 10 metros de distancia, tensando la cuerda del arco como una luna llena y luego soltó. ¡Zas! La flecha se disparó por el aire con una fuerza poderosa, cubriendo una distancia de unos 10 metros y golpeando al hombre en la nuca. ¡Puff! La flecha le atravesó el cuello, salió disparada por la garganta y dejó un agujero ensangrentado. El hombre que huía se desplomó en el suelo con un ruido sordo. San Qian. Un miembro de Black Iron Manor vio esto y sus ojos casi estallaron de rabia, pero no se atrevieron a detener su huida y continuaron huyendo para salvar sus vidas. Las comisuras de la boca del hombre corpulento se curvaron en una sonrisa burlona y dijo con indiferencia, no es necesario, solo son un grupo de delincuentes. Con todo el alboroto que hay aquí, la banda de Jade Blanco ya debería haberse dado cuenta. Vamos a saludar a la banda de Jade Blanco.
Este hombre corpulento tenía un origen bastante extraordinario, era el recientemente famoso joven líder de la pandilla Xianzan de la pandilla de Caballería Negra. A medida que la banda de Caballería Negra se hacía más fuerte día a día, era inevitable que chocaran con la banda de Jade Blanco local, el fuego y el agua son incompatibles. Hoy, Shohanson trajo a más de 100 miembros de élite para mostrarle a la banda de Jade Blanco quién es el jefe y afirmar el poder de la banda de Caballería Negra. Los miembros de la banda de Caballería Negra que observaban el territorio de la banda de Jade Blanco se encontraron casualmente con personas de la mansión de Hierro Negro que pasaban por allí, por lo que estos últimos sufrieron una emboscada por parte de la banda. Los miembros de la banda de Caballería Negra se dieron cuenta de que aquellos a quienes atacaban no eran de la banda de Jade Blanco, sino simplemente un grupo de civiles comunes. Después de haber matado a casi 10 personas de Black Iron Manor por error, Xianzan no sintió la más mínima culpa, porque no eran más que simples escoria y sus muertes fueron intrascendentes. Vamos. Ignorando a los fugitivos restantes de la mansión de Hierro Negro, Xianzan agitó su mano y los 100 caballeros cargaron hacia adelante, el golpeteo de sus cascos tronando mientras se dirigían hacia la ubicación de la banda de Jade Blanco. ¿Ellos no siguieron? Yan Chao y los demás, después de escapar una gran distancia, jadeando pesadamente, finalmente se detuvieron al ver que la banda de Caballería Negra no los perseguía. Muerto. Viejo Li, están todos muertos. Un hombre, exhausto, se sentó en el suelo, habiendo escapado por poco de la muerte, pero no pudo evitar estallar en un llanto incontrolable, conmocionado y afligido al presenciar cómo sus compañeros eran asesinados sin piedad ante sus ojos. Los demás también estaban pálidos como la muerte, mirando fijamente a los camaradas vivos que los rodeaban. Originalmente un grupo de más de 20, solo unos 10 escaparon con vida, el resto pereció bajo una descarga de la banda de Caballería Negra. ¿Por qué esos eran la banda de Caballería Negra? ¿No pagamos obedientemente el tributo anual? ¿Por qué deben matarnos? Otra persona preguntó con voz quebrada por la desesperación. No sabían que eran simplemente víctimas de la mala suerte, identificados erróneamente por la banda de Caballería Negra. Yan Chao apretó los dientes y sacó la flecha de su hombro, y alguien rasgó un trozo de ropa para ayudar a vendarlo. El grupo todavía estaba un poco en estado de shock y estaba indignado por la crueldad despiadada de la banda de Caballería Negra, pero todos se sentían profundamente impotentes. La banda de Caballería Negra había matado a tantos de sus compañeros, ¿pero qué pasaba con eso? No podían hacer nada más que soportar el dolor, sin atreverse siquiera a recuperar los cuerpos de sus caídos. ¿Dónde está su chancón? Podría ser que él también. Yan Chao jadeó en busca de aire, miró a su alrededor pero no vio ni rastro de su chancón. Esto hizo que su corazón se hundiera y dejó escapar un largo suspiro. El caos había sido demasiado, su chancón también debe haber perdido la vida a manos de la banda de Caballería Negra. Luqian está muerta. ¿Y Liu San también? En ese momento, al lado del camino del bosque, su chancón permaneció inmóvil, mirando los cadáveres en el suelo con una actitud silenciosa. La banda de Caballería Negra ya se había dirigido hacia el territorio de la banda de Jade Blanco, por lo que se dio la vuelta y regresó a este lugar. En Black Iron Manor, todos estaban ocupados con sus tareas y, aparte de unas pocas personas, su chancón ni siquiera recordaba todos los nombres de los miembros. Pero durante los pocos meses que estuvo con la banda del Jade Blanco, su chancón había trabajado junto con Yan Chao y otros para forjar armaduras. No era particularmente cercano al resto, pero después de meses de interacción y conversación, eran conocidos. Hace apenas un momento, todos estaban felices de volver a casa, pero en menos de unos minutos, casi la mitad de ellos habían perecido a manos de la banda de Caballería Negra, sus cuerpos esparcidos por el desierto. Esto sin duda despertó un leve deseo de matar en su corazón. Vamos a echar un vistazo. Su chancón respiró profundamente, apartó la mirada y miró hacia la banda de Jade Blanco. Ya se oían rugidos y gritos furiosos, la banda de Caballería Negra y la banda de Jade Blanco parecían haberse enfrentado. Crack, crack, crack. Su chancón sacó un nuevo conjunto de ropa de su mochila, se cambió la suya y luego los huesos de su cuerpo comenzaron a crujir. Con la contracción del aliento de tortuga, se encogió medio pie. Incluso los huesos de su rostro se alteraron ligeramente, cambiando drásticamente su apariencia. Sus pómulos retrocedieron y las esquinas de sus ojos se alargaron, y su edad aparente aumentó unos pocos años, transformándose de un joven en un hombre joven. Se desató la cinta del pelo y dejó que su cabello cayera suelto, con una mirada penetrante y un cuerpo que emanaba una presencia débil y fría.
Después de completar estos preparativos, Su Chancón se dirigió hacia la base de la banda de Jade Blanco. Y en ese momento, fuera del territorio de la banda de Jade Blanco, una gran batalla estaba estallando. ¡Maldita sea! La banda de caballería negra está fuera de control, y eso es una cosa, pero ¿se atreven a intimidarnos en nuestro propio territorio? El corpulento Caitón rugió, blandiendo su largo sable y cortando la pata del caballo de un caballero de la banda de caballería negra que se acercaba. El caballero se cayó y cayó al suelo, aturdido y desorientado. Jajaja, que es la banda de Jade Blanco, ante la banda de caballería negra, solo puedes inclinarte y someterte. El musculoso e imponente líder de la pandilla de jóvenes Xianzan de la pandilla de caballería negra se rió salvajemente. Se bajó de su caballo y se enfrentó a dos discípulos de la pandilla de Jade Blanco que cargaban contra él con espadas en alto. Con un movimiento de sus largos brazos, lanzó un puñetazo directo. Crack, chasquido. Acompañados por el sonido de huesos rompiéndose, los dos discípulos que cargaban fueron como si una enorme roca los hubiera golpeado en el pecho. Sus cajas torácicas se hundieron y volaron hacia atrás, con sangre brotando de sus bocas, y aterrizaron a más de 1 metro de distancia. Un artista marcial del reino de la fuerza divina. Al ver esto, muchos de los discípulos de la banda de Jade Blanco se pusieron rígidos y sus ojos se entrecerraron con horror. Una vez que un artista marcial alcanzaba el reino de la fuerza divina, su cuerpo sufría una metamorfosis. En términos de fuerza pura, superaba en 2 o 3 veces la potencia máxima de los humanos comunes. Contra un artista marcial promedio, un solo puñetazo o patada podía ser letal, destrozando huesos y sin dejar ninguna posibilidad de un duelo. Este Xianzan no solo era el joven líder de la pandilla de la caballería negra, famoso por su valentía y habilidad en el combate, sino también un artista marcial que había alcanzado el reino de la fuerza divina. Matad, acabad con todos estos cabrones. Los discípulos de la banda de Jade Blanco aullaron, la sangre les servía de fervor. La banda de Jade Blanco había establecido su reputación en Clearwater City desde hacía mucho tiempo, y esta era la primera vez que los atacaban en sus propios terrenos. Xianzan, ¿de verdad quieres declarar la guerra contra nuestra banda de Jade Blanco? No puedes soportar las consecuencias. Vestido de blanco, encantador y extraordinario, el habitualmente sonriente Bai Zhao ahora miró a Xianzan con una expresión fría, reprendiéndolo duramente. Jejeje. ¿Hacer esas preguntas en un momento como este? Tomaré tu cabeza afeminada como trofeo. Xianzan sonrió, mostrando una boca llena de dientes grandes. Su imponente figura y sus músculos tensos exudaban una sensación de opresión. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.